Mucho asistir a esta tertulia que hemos llamado Café Esperanza. Este es nuestro quinto espacio. Hemos hablado sobre diferentes temas que consideramos son vitales para el país. Comenzamos abordando las dificultades que hoy le genera al país la gran minería y todo este dilema que se ha generado en torno a las consultas populares. Trabajamos también el tema del feminicidio, la discusión sobre el paro docente, toda esta preocupación que tenemos los colombianos en torno a la salud, y hoy hemos decidido abordar un tema que también consideramos vital para el país, y es la posibilidad de que en Colombia surjan nuevos proyectos políticos con garantías en el marco de los diversos procesos de paz. La idea de este café es que podamos hablar tranquilamente, que podamos charlar, compartir a la luz de un café. Siempre traemos un café de una región en particular de Colombia. Este es el café de Madavis, lo producen nuestros campesinos y campesinas de Marcha Patriótica de la región del Tolima. Y es también, creemos nosotros, una muestra de reconciliación, de que podemos hablar sobre diversos temas en el país, de que podemos escuchar diversas opiniones, diversos actores, y que podemos llegar a consenso sobre muchas cosas, y de lo que no podamos igual escucharnos y tramitarlos tranquilamente, en la idea de que en este país cabemos todos y todas. Bien, este lo hemos denominado Café Esperanza, de las armas a la política legal, en buena medida porque durante toda nuestra vida republicana podemos decir que Colombia vivió en guerra. Solamente en el siglo XIX tuvimos 9 guerras civiles, un número muy importante de conflictos regionales y locales, todos ellos, y también los del siglo XX, marcados por dos constantes que en buena medida consideramos nosotros se mantienen: el conflicto por la tierra, una tensión entre una visión que democratiza la tierra y una visión mucho más latifundista, conservadora, y también una visión de un régimen político mucho más democrático, de apertura, y otros que consideran debe haber un régimen político mucho más autoritario, donde no exista una pluralidad política. Buena parte de esos conflictos, la guerra de los 1000 días, el levantamiento que conocemos de la época de la violencia de Guadalupe Salcedo, los guerrilleros liberales en el llano, también guerrilleros de orden o de origen comunista, con inspiración comunista, los procesos de paz que vivimos durante la década finales de los 80s, comienzos de los 90s, nos ponían siempre nos ponen siempre en la pregunta de, bueno, se hace un proceso de paz, buena parte de estos procesos terminan también con unas nuevas reglas de juego en lo político, y evidentemente pues hoy, a propósito de este proceso de paz tan importante que se ha dado entre las FARC y el gobierno nacional en La Habana, y a portas de que nazca ese nuevo partido político de las FARC, consideramos muy importante hablar sobre cuáles son esos desafíos que tienen la reincorporación política, porque en últimas el sustento de muchos de estos procesos es que pueda hacerse política en Colombia sin armas, tranquilamente, expresar diversas ideas, pero que haya diversas formas y posibilidades reales para materializar esas propuestas. Por eso hemos tenido hoy, como siempre decimos nosotros, invitados de lujo. Tenemos a Álvaro Villarraga. Él es politólogo de la Universidad del Valle, actualmente hace parte de la Junta Directiva del Centro de Memoria Histórica, es uno de los directores de una de las áreas allí, es de las personas que quizás más conocen Colombia hoy sobre el fenómeno del conflicto y especialmente del paramilitarismo, y también hizo parte del EPL, hizo parte de un proceso de paz, y consideramos que es una voz más que autorizada para trabajar estos temas. A mi derecha está el comandante Carlos Antonio Lozada. Él es integrante del secretariado del Estado Mayor de las FARC, tiene más de 30 años en la lucha guerrillera, buena parte de su trabajo político, militar, pues lo desarrolló en la ciudad de Bogotá, en diversas ciudades del país. Fue el responsable del punto del fin del conflicto, de sentarse con los militares y acordar la forma en la que la confrontación militar iba a llegar a su fin. Así que pues ha tenido, digamos, también esta responsabilidad particular a su cargo. Actualmente
es el responsable del área de comunicaciones de las FAREP, y es, como por supuesto todos los combatientes, hombres y mujeres de las FARC, un hombre comprometido con la paz de Colombia. Nos consideramos muy agradados de su presencia. Victoria Sandino, ella también es guerrillera de las FARC, es combatiente, es integrante del Estado Mayor Central de las FARC, es una de las primeras mujeres que ha ingresado a esta instancia de dirección de esta organización político-militar. En tránsito ya va a ser un partido legal. Es la responsable del Departamento de Mujer y Género de las FARC, fue también una de las líderes de la discusión y el enfoque de género en La Habana, y también durante siempre o buena parte de su labor estuvo dedicada a las labores organizativas. También pues valoramos mucho la presencia de ella el día de hoy. Tenemos invitado a Antonio Sanguino. Como todos ustedes saben, él es presidente del Partido Verde, actualmente concejal de Bogotá. También hizo parte de la guerrilla del ELN, y durante la década de los 90, en el marco de la negociación con la corriente de Renovación Socialista, pasa a dirigir una de las corporaciones que nace de ese proceso, que es la Corporación Nuevo Arcoíris. Él está en este momento en un foro en el Consejo de Bogotá, y en unos minutos nos acompañará también contándonos un poco desde la experiencia de él, cómo lo ve, y también a propósito de lo que está sucediendo en este momento. La dinámica de esta tertulia es bastante sencilla. La idea es que les vamos a dar unos 8 minutos a cada uno de ellos en una pregunta inicial. Después ustedes van a tener la oportunidad de intervenir, eso sí, digamos corto, preguntas, aportes que quieran hacer, y posteriormente vuelven y cierran ellos con respondiendo a sus preguntas y algunos elementos que quizás quieran aportar. Entonces vamos a comenzar con la compañera Victoria Sandino con la pregunta inicial de este panel. Compañera Victoria, es en el marco de este proceso de paz, a portas de estar en el Congreso Fundacional de las FARC, con un panorama ya más o menos claro de las dificultades, pero también avances que hay de la implementación, ¿cuál cree usted que son los principales desafíos de la reincorporación política? Les pedimos a todos que por favor pongamos el celular en silencio, porque si no nos da ganas de bailar aquí. Y eso, de pronto al final nos vamos a bailar. Bueno, compañera Victoria, ¿cuál cree usted que son los desafíos de la reincorporación política en este momento? Por ejemplo, frente al panorama que es, uno ve que las FARC repuntan las encuestas, que tiene mejor imagen favorable, mejor que muchos partidos políticos, pero también estamos en una sociedad polarizada. Bueno, ¿cómo ve usted el nacimiento del partido político de las FARC en este momento? Buenas noches a todas y a todos quienes están acá presentes, y por supuesto a las y los internautas. Me siento más que complacida de poder compartir este momento con ustedes en este espacio por demás muy bonito, y de contar con este público tan diverso, empezando por la compañía que está aquí de ¿cuántos? ¿6 años? ¿7 años? De 7 años, y verla tan atenta también a este conversatorio. Realmente nos sorprende. Los desafíos son muchísimos, pero hay que señalar que, bueno, desde las FARC a lo largo de todos estos 53 años de lucha insurgente, pues enfrentamos muchos desafíos, ¿no? El desafío de producir los cambios sociales, los cambios económicos, políticos y culturales que requiere Colombia. Y desde el origen siempre se buscó que fuera por la vía menos dolorosa. Si acudimos al alzamiento en armas, fue precisamente porque no nos dejaron otra opción. Pero hoy, de cara a esta opción política, a esta opción de poder luchar hombro a hombro con todo el movimiento social colombiano en
en las calles, en las veredas, en las juntas, en los barrios, en los colegios, en las universidades, en todos los espacios de Colombia, en todos los rincones de Colombia, pues el mayor desafío va a estar en poder llegar a esa Colombia olvidada, de donde nosotros también venimos, pero sobre todo poder llegar con voz, que pueda la gente escucharnos y escuchar la diversidad colombiana. Yo creo que eso va a estar, es decir, en poder implementar la paz en los territorios, porque esa paz de los territorios, esa paz con justicia social de la que estamos hablando, pues es también parte de nuestra reincorporación política, económica y social. Y claro, vamos a nacer, vamos a salir con nuestro partido político, que estará, acabamos de salir de un pleno del Estado Mayor Central, y bueno, nos estamos preparando de cara al Congreso Constitutivo que va a ser a finales de agosto, y saldrán allí todas las líneas necesarias de ese partido, del carácter de ese partido que vamos a construir. Pero lo que sí les queremos expresar es que ese partido será con y para la gente del común, para las mujeres, para la gente olvidada, para la gente en las zonas rurales, para las comunidades campesinas, para los pueblos indígenas, para los pueblos negros, afro, palenqueros, para las personas en las ciudades, esas personas que han estado al margen de la política y que han estado marginadas también de los cambios sociales, de los cambios económicos, de una vida digna. Eso es lo que hemos buscado, y no es solamente para nuestro personal que estamos en este tránsito a la vida civil, sino para toda Colombia, para toda, insisto, todas las pobrerías, todas las personas que han estado ausentes de un ejercicio pleno de la política, para las mujeres que somos la mitad de la población y que seguimos siendo discriminadas y que seguimos siendo victimizadas por un régimen y por unas condiciones económicas, sociales, por la pobreza, pero también por la violencia. Por todos esos, nuestro cambio, nuestra reincorporación, nuestro reto de esa reincorporación política, económica, social y cultural está marcada justamente por transformar toda esta realidad colombiana que tenemos hoy. Queda tiempo y entonces aprovecho para preguntarte otras cosas. En este tema de la reincorporación, ¿cómo ven? O sea, hay una preocupación, particularmente en el movimiento social, frente al asesinato de líderes sociales. Hay una preocupación frente a una reforma electoral que se ve difícil en el Congreso. ¿Cómo asumir el hecho de que las FARC tienen una importante militancia rural, pero también urbana? Pero ¿cómo ganarse las ciudades para este proceso político? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú? Pues eso va a ser toda una lucha, porque esta lucha que nosotros y nosotras iniciamos no termina. Lo único es que esta lucha queremos que sea, insistimos, lo menos dolorosa. Y entonces tendremos que producir cambios. O sea, en la medida en que implementemos los acuerdos, estamos justamente discutiendo o está a puerta de discutirse en el Congreso, por ejemplo, la reforma política y la reforma electoral. Y eso debe ofrecer garantías, no solamente para las FARC o para nuestro movimiento o partido político, sino sobre todo para el conjunto de la sociedad, insistimos, que ha estado ausente del ejercicio pleno de la política. Por eso estamos planteando desde nuestra iniciativa, nuestra propuesta, ese gobierno de convergencia que le apueste a la paz, que se comprometa con la paz. Y en ese gobierno de convergencia tenemos que caber todos y todas. Entonces tendremos que empezar por darle, no por dar, sino por alzar las voces, por escuchar todas las voces. Insistimos, la gente ha estado
la gente, hoy pensamos una cosa, ¿verdad? ¿Quiénes votan en nuestro país? O sea, por el contrario, o quienes no votan. Más del 60% de la población colombiana apta para votar no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque creemos que la gente no siente garantía, no tiene garantías para participar en un régimen como el actual. Entonces lo que queremos es cambiarlo, y esas herramientas mínimas las ofrece el acuerdo de paz. Nada más, hace 2 días, antier, si no me equivoco, acabó de pasar en plenaria del Senado justamente las circunscripciones especiales. Y ya estas circunscripciones especiales, si bien es cierto, son para unos territorios priorizados, pues va a activar la participación política y efectiva de la ciudadanía, de todas las personas que tienen capacidad para decidir los destinos y los rumbos de Colombia, por una Colombia distinta, por una Colombia nueva, por esa Colombia que hemos soñado muchísimas personas y que muchas también han dado absolutamente todo, incluso hasta la vida misma, como Alfonso Cano y como muchos otros hombres y mujeres que han luchado y que siguen luchando incluso en las ciudades, en todos los espacios, el movimiento social como sigue luchando hoy por esos cambios. Y entonces eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Que este movimiento, que hoy podamos llegar de manera democrática, de ampliar la democracia, que podamos llegar a todos los sectores sociales, a los barrios, a todos los espacios posibles, a hablar con la gente, a escuchar a la gente y a recoger sus voces y a recoger sus iniciativas. Eso es lo que queremos dentro de este gobierno de convergencia nacional. No solamente pues que se convoque a toda la población y que participen también los sectores democráticos, sino sobre todo a esa gente que ha estado marginada. Agradecemos a la compañera Victoria. Vamos a hacerle la misma pregunta al profesor, si me permite llamarlo profe, con mucho respeto, al profesor Álvaro. También diciendo lo siguiente, y es que cuando preparábamos este café, veíamos que a pesar de las dificultades de esta apuesta por la paz que han hecho otros grupos insurgentes, ha habido aportes muy valiosos, hombres y mujeres que han ocupado cargos públicos, alcaldías, gobernaciones, concejales, trabajos desde la academia, desde la construcción de memoria, y ese ha sido un aporte muy importante que no se puede desconocer. Y queríamos preguntarle también un poco en ese sentido al profesor Álvaro, y es, bueno, un poco a partir de la experiencia que ustedes vivieron y a partir también del papel que se ha desempeñado después de eso, ¿cuál cree usted que son esos desafíos que ustedes vivieron, los resultados? Una breve alusión un poco profe a esa experiencia. Gracias, David. Yo en primer lugar quiero saludar a la audiencia, saludar a quienes nos escuchan y saludar este interés por los temas de la implementación del acuerdo de paz y de, en general, la construcción de la paz y de los anhelos democráticos que nos son comunes y que buscamos en eso ampliar muchos horizontes, aliados, etc. Y quiero empezar haciendo un reconocimiento y una felicitación a la compañera Victoria, a Carlos. Realmente ustedes la sacaron del estadio con este acuerdo de paz. Yo creo que no lo quiero hacer solo como persona. Yo estoy seguro que si no la totalidad, la grandísima mayoría de las personas que participamos en los procesos de paz de los 90 hemos estado ahí con el proceso de paz sin reserva alguna, como hemos estado y como muchos y muchas más han estado movilizados por la paz en los años 90 en muchísimos lugares, territorios, en muchísimos espacios, y creo que es una lucha histórica y se está viviendo una coyuntura histórica. Mucha gente no lee esa circunstancia histórica que estamos viviendo. Yo creo que aquí hay unos quiebres históricos. Los hubo en el 57 con sus cierres de violencia y con sus problemas estructurales que le damos del Frente Nacional, con su plebiscito, con su comisión de paz fracasada en el 57,
con su comisión de verdad fracasada en el 57, pero con unas rupturas también con y la vivimos también, creo, una coyuntura histórica con epicentro en 1991 y con la Asamblea Nacional Constituyente. Y no quiero quedarme en la parte histórica, y lo digo hoy muy constructivamente. Lamentablemente para Colombia, a diferencia de Salvador y Guatemala y otros países donde ha habido guerras internas, guerras civiles, guerras revolucionarias frente al Estado, no se logró una solución política simultánea, global en el sentido de todas las insurgencias, y eso trajo sus costos, sus vicisitudes. Lo que en algún momento fue la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, las cumbres realizadas, especialmente las 5 entre 1987 y 1989, lo cerca que estuvimos en determinado momento de un solo pacto de paz en determinada coyuntura, pero lamentablemente no asistimos a un solo proceso de paz único, sino a una realidad que hace parte, digamos, de muchas interpretaciones, discusiones y realidades. Pero en todo ello, y atendiendo a tu pregunta, yo quiero rescatar sobre todo la aportación a los cambios institucionales y a la democracia que se logró desde la coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Constituyente que, entre otros elementos positivos, tiene el que fue causada por muchos actores, por muchas dinámicas, y que muchos la pueden reclamar como suya. Quiero referirme al movimiento de la séptima papeleta de los estudiantes, que fue decisivo, al Congreso Nacional Proconstituyente de más de 2.000 delegados del ámbito sindical, social, popular, campesino, indígena con mucha fuerza, estudiantil, que reclamó y se movilizó por la constituyente, a las mesas de negociación de paz que reclamaban un cambio constitucional. El EPL desde la tregua del 84 lo planteaba con particularidad. En la cuarta cumbre lo asumió toda la coordinadora guerrillera, lo asumió también las FARC como una demanda. Las decisiones democráticas de la Corte Suprema de Justicia, después de un empate allí. Y bueno, es una historia conocida, pero lo que quiero poner de presente es los anteriores de procesos de paz, M19, EPL, PRT, Quintilani, de alguna manera, y CRS de una manera muy próxima, se relaciona con un cambio institucional. Es cierto que reformar la constitución política no significa un cambio en el régimen político de manera integral, ni un cambio de las costumbres políticos, ni un cambio en muchos aspectos, pero sin duda alguna fue una contribución de apertura democrática, de cambio importante en ciertas instituciones, de modernización, de apertura de derechos, de cosas importantes que han pasado desde aquí para allá. La misma composición de la Constitución fue el inicio de un quiebre del bipartidismo en el país. Eso lo planteo como contexto y lo planteo como argumento a tu pregunta. Desde las insurgencias de este momento que dimos el paso hacia la paz, creo que tuvimos unas experiencias, tuvimos unos resultados importantes en este mismo proceso constituyente, en las labores de la constituyente, en los congresos posteriores, en muchas corporaciones públicas, en lo que fue en su momento la Alianza Democrática M19, en lo que fue la ASI en el caso del Quintilani, y en la Alianza Democrática M19 la confluencia M19, EPL, PRT. Posteriormente ya también con la llegada de la CRS, lo que fue la experiencia del Polo Democrático Independiente, con su historia, sus vicisitudes, sus rupturas en determinadas coyunturas, pero me atrevo para simplificar a decir, la gran mayoría del legado político de esas anteriores insurgencias, que en la legalidad se unen con otros proyectos políticos de izquierda, con otras agrupaciones, que creamos coaliciones, hoy en día nutren proyectos de la izquierda democrática. El Partido Alianza Verde, sobre todo, sectores del Polo Democrático, sectores del movimiento progresista, sectores de movimientos sociales, mucho del movimiento por la paz. Creo que tuvo que ver como uno de sus factores el aporte que hubo desde estos movimientos que pactaron la paz. Desde luego tuvimos muchas limitaciones y muchos cortedades,
que habría mucho que hablar de ello. Quizás el escenario estelar de la constituyente, esa coyuntura a la que pudimos aportar y que le entregó un salto positivo al país, y el éxito político y electoral inmediato entre los años 91 y 94 nos llevó también luego a una gran dificultad para consolidar un proyecto político unitario, no solamente a los sectores que venían de la insurgencia, sino a distintas franjas políticas. Claro, vivimos una época de crisis de la izquierda interna, nacional e internacional, legal e insurgente, todo esto de la caída del muro de Berlín, toda una serie de circunstancias. Creo que una lectura tiene que ver con toda esa serie de referencias. Y yo complemento diciendo, hoy en día el acuerdo de paz con las FARC es un acuerdo supremamente importante, de una dimensión y de un grado de elaboración creo muy completo, respondiendo a unos anhelos, respondiendo a unas realidades también, a unos logros, y desde el punto de vista programático también, hasta donde se logra transar con el gobierno y con la institucionalidad una serie de cambios que son importantes. Y termino subrayando unos elementos como retos actuales. En primer lugar, el término de garantías. No doy una interpretación pesimista, creo que debemos llenarnos de optimismo, y sobre todo un optimismo acrisolado en una lucha porque se den esas garantías. Pero ni de recordar las treguas del 84, el asesinato de los líderes, en nuestro caso de Julián Calvo y luego de Ernesto Rojas, violando inclusive la inmunidad y los derechos de quienes tenían el diálogo de paz, teníamos el diálogo de paz en esos momentos. De los acuerdos de paz de los 90 tuvimos alrededor de 1000 víctimas, al final de los 90 de 5500 excombatientes, sumando milicias y otras agrupaciones pequeñas que se sumaron a la paz, que significó la pérdida de la vida de más o menos el 20% de los militantes. Por eso el término de garantías, si bien cuenta con unos elementos favorables, los registros como partido político, ciertos elementos necesarios de favorabilidad política, como otorgar, por ejemplo, unos constituyentes de hecho, en el caso del EPL, PRT, Quintín Lame, en el caso de las RS de acceso, en el caso también de, digamos, algunas posibilidades de expresión política, pero también con unas dificultades en términos de garantías reales, de ausencia en muchos territorios, y también de actores que atentaron y sabotearon contra los actores de la paz de ese momento. Quiero destacar también, entre otras, el reto de la integridad del acuerdo de paz. Me parece que ese es un elemento importante, y creo que hay un acuerdo muy robusto en muchos aspectos, y que en la coyuntura sin duda está jugando y va a jugar de una manera muy importante para consolidar el acuerdo de paz en ese sentido. Y termino diciendo, vivimos el momento del paso, del tránsito, como se titula aquí, de las armas a la acción política legal, en momentos distintos, en circunstancias distintas, y ahí quedan muchos elementos de balance. En Cartagena, en el discurso, Timochenko decía una cosa cierta, es cómo este acuerdo de paz de las FARC en alguna medida sella y contiene elementos claves y decisivos ya en la solución política, sin desestimar, sino reclamando como necesario el acuerdo del ELN. Yo creo que está por cerrarse la agenda de la solución política y de reencontrarnos entre algunos abonados de anteriores procesos de paz, con sus debilidades estratégicas también, con sus elementos de parcialidad, algunos aspectos aplicados, algunos aplicados a medias, algunos aspectos incumplidos del acuerdo de paz, que ese sería un intercambio mucho más detallado que no abusaría ahorita del tiempo, pero para decir, nos encontramos en el terreno de la acción política, en el terreno de la convergencia de diferentes sectores, y creo que una gran convergencia en defensa del acuerdo de paz y su implementación, pero también de cara a otros elementos. Esos 4 elementos del acuerdo político entre sectores de izquierda que se lograban también, incluyendo temas como ese gran movimiento anticorrupción. Felicitaciones al Partido Verde por esos 4 millones, por esa campaña anticorrupción. Es un éxito político, es un acumulado, es un querer de la nación. No existe rivalidad entre consignas, sino integración entre las consignas de la construcción de la paz, la defensa del acuerdo, el salirle al paso a la extrema derecha
y a los saboteadores y a los enemigos del proceso y del pacto de paz, junto también con las banderas de anticorrupción y otras banderas democráticas, otras banderas ambientales, otras banderas sociales que creo que nos retan en este momento a una gran convergencia para tener éxitos políticos y en ello crearle y acompañar en las mejores condiciones a la aplicación del pacto de paz con las FARC. Bueno, agradecemos al profesor Álvaro Villarraga, le damos la bienvenida a Antonio Sanguino. Antonio, muchas gracias por venir. Como lo decíamos ahorita, él es, además de ser presidente del Consejo del Partido Verde, es concejal por Bogotá, fue miembro de Aluchar, fue líder estudiantil, líder social también. Antonio, veníamos hablando un poco sobre los desafíos de la reincorporación política a propósito del proceso de paz con las FARC, el nacimiento del nuevo partido de las FARC, pero también de otros procesos que le han aportado mucho al país. Desde tu experiencia, ¿cuáles fueron esos principales desafíos de reincorporarse a la vida política legal y de intentar construir un proyecto político mayoritario que pueda tener escaños de representación política institucional, pero pues también en otros espacios? Yo creo que Álvaro plantea un tema muy importante y es el tema de la unidad. Entonces, cómo estos proyectos salen y bueno, los desafíos que también hay en la unidad, y como tú hiciste parte del PDI y de toda esta experiencia, pues también nos gustaría escuchar un poco sobre el tema. Más o menos 8 minutos. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial a los compañeros de las FARC, a Carlos Antonio, a la compañera Sandino. Ella es Sandino, yo soy Sanguino. Y a Álvaro, por supuesto. Y a ustedes, los que nos están viendo y quienes nos acompañan en la noche de hoy. Me demoré un poquito, pido excusas porque hemos tenido una pelea brutal en el Consejo en estos días, precisamente sobre este asunto de la reincorporación política. Que no puede ser que un cuerpo colegiado que representa en teoría la democracia de la ciudad niegue la posibilidad de que los voceros de las FARC, que están precisamente discutiendo su conversión en proyecto político legal, nieguen que lleguen al Consejo y que intervengan en un foro convocado por las organizaciones sindicales del Consejo. Por supuesto que tuvimos que presionar un poquito al bastante gelatinoso presidente del Consejo, el doctor Horacio José Serpa, que se dejó presionar de los sectores de derecha en el Consejo y no quería pues autorizar la realización del foro. Hicieron un meeting como los hacíamos nosotros o como los hacemos nosotros, los del Centro Democrático, pero finalmente el compañero Rodrigo Granda logró ingresar al Consejo y yo esperé hasta que interviniera, por supuesto, porque me parece que es un hecho simbólico de una trascendencia vital para este proceso de transición política en la que no solo está comprometida la FARC, sino también el país. Y se trata entonces de que nosotros, los que hemos tenido que conquistar estos espacios en la lucha política legal, garanticemos que no hayan cerramientos del sistema político, sino que por el contrario, como lo dice muy bien el acuerdo, la paz sea una oportunidad de apertura democrática en Colombia. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Yo les cuento lo siguiente: cuando nosotros hicimos el acuerdo de paz en el año 94, nosotros tuvimos la desafortunada circunstancia de que llegamos a la vida civil y a la lucha política en medio de un desierto de proyectos alternativos brutal, porque había pasado la crisis y la devastación de la Alianza Democrática M19 precisamente en esas elecciones parlamentarias del 94. La Alianza Democrática pasó de tener 19 congresistas a uno solo, que era una representante a la Cámara por allá del Atlántico, Janet Suárez, no se llama. Y de resto, pues la Unión Patriótica había sido borrada del escenario político, sangre y fuego, y lo que había eran pequeñas expresiones políticas de carácter
muy local y muy regional. Lo más importante que había, además de la ASI, digamos que mantuvo cierta presencia política, marginal también, era el movimiento ciudadano del cura Hoyos en Barranquilla. Nosotros quisimos un poco pegarnos a esa experiencia de la primera alcaldía, que fue muy esperanzadora del cura Hoyos en Barranquilla, por lo que significaba haber derrotado la clase política de los Char y los NAME en el Atlántico, en Barranquilla. Pero nosotros llegamos en una situación, repito, de desierto. ¿Qué hicimos nosotros? Pues en primer lugar, convertirnos en movimiento político legal. Intentamos llegar al Congreso de la República y fracasamos. León Valencia fue en ese momento nuestro candidato al Senado. Y en medio, digamos, de esa circunstancia tan difícil, lo único que podíamos hacer era tratar de mantenernos como grupo político pequeño, marginal. En el año 94, en octubre, hubo una experiencia que el país debería recoger ahora, que fue la circunscripción especial electoral de Paz, que permitió elegir desmovilizados me precisa la fecha, la cifra, pero en más de 200 municipios del país, y elegir diputados de los movimientos que habíamos hecho la paz en todos los departamentos. Y eso nos permitió, digamos, una cierta resurrección de las expresiones políticas que habían quedado de la paz de los 90. Y digamos, resistir un poquito en medio, repito, de una circunstancia muy difícil. Nosotros comprendimos que había que sumar la experiencia de la corriente y lo que la corriente podría haber construido tanto en la ilegalidad, en su base social, como ya en la vida legal, sumarlo a un proyecto político de unidad de la izquierda colombiana. Lo intentamos primero, creo que con Álvaro estuvimos en esa experiencia, varios sectores desmovilizados, un partido con un sector del liberalismo encabezado por el hoy alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, que se llamaba Alternativa Socialista Liberal, algo así del Tolima, y constituimos un partido que se llamó el Partido del Socialismo Democrático, y con ese partido nos fuimos juntando y nos fuimos juntando. Fíjense ustedes, nosotros nos desmovilizamos, nosotros hicimos el acuerdo de paz en el año 94, iniciamos nuestra reincorporación en ese año, y solo hasta el año 2000, 6 años después, pudimos constituir, o hacia el año 2002, en las elecciones presidenciales del 2002, pudimos constituir el Frente Social y Político, y luego la experiencia del Polo Democrático Independiente, con el cual ganamos la alcaldía de Bogotá en el año 2003. Es decir, que pasaron casi 10 años de transición política para podernos pegar a un proyecto político que fuera viable como un proyecto de mayorías en el país. Por lo menos fuimos un proyecto de mayorías en Bogotá. Y eso me parece que hay que tenerlo en el inventario de las experiencias que tenemos que evaluar, balancear y examinar de cara a lo que tenemos que construir en la actual coyuntura del país. A mí me parece que, por lo menos lo digo con mi experiencia personal, hay que, como lo están haciendo desde las FARC, digamos, avanzar en convertir el acumulado de las FARC en un proyecto político, digamos, con un perfil ideológico y con un programa, etcétera. Pero es absolutamente clave que ese esfuerzo por, digamos, reinventarse como proyecto político en la legalidad tiene que estar ligado, ¿no?, a un proyecto de convergencia y de confluencia política y social muy amplia en el país, que nos permita construir una mayoría democrática en donde tenga un papel de liderazgo importante los sectores de las izquierdas en sus distintas expresiones en el país. Yo creo que ese es el doble esfuerzo que hay que hacer, y esa sería la inmensa contribución
que esta paz, además digamos, de las otras aportaciones que hace este acuerdo al país, ¿no? Que no solo avancemos en democratizar el campo, que no solo avancemos en un enfoque distinto en la política antidrogas, que no solo avancemos en unas circunscripciones especiales, en unos territorios en donde van a haber circunscripciones especiales, planes de desarrollo con enfoque territorial, etcétera, sino que además le entreguemos al país unos esfuerzos políticos que sean capaces de convertirse por fin en alternativa de gobierno y de poder en Colombia. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos como generación, esa es la responsabilidad que tenemos como militantes de las izquierdas en Colombia, y esa es la responsabilidad que tenemos con la historia. Yo creo que nosotros no podemos ser inferiores a esas responsabilidades, y yo, por lo menos en lo personal, estoy dedicado al 100% y las 24 horas del día a ayudar a que eso sea posible. Antonio, muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a Carlos Antonio Lozada, como dijimos, integrante del secretariado de las FARC, y fue uno de los negociadores en general del acuerdo, pero también del punto 3 del fin del conflicto. Y yo quisiera, digamos, preguntarle, compañero Carlos Antonio, en el marco del desafío de la reincorporación política, lo siguiente: uno, ¿cómo la pensaron cuando la estaban negociando en La Habana? O sea, ¿cómo está concebida en el acuerdo? Uno lee el acuerdo y ahí se ve que no es una idea de una reincorporación individual, sino de la comunidad pariana, como ustedes la han llamado. Bueno, están en la discusión ahorita las tesis políticas de cara al Congreso, cómo se va perfilando. Sabemos que acaban de salir de la reunión del Estado Mayor Central, ¿verdad? Cómo están perfilando ese proyecto político que está por nacer, y aprovechando también este hilo que llevamos desde el comienzo, cómo ve las FARC este tema unitario, la posibilidad de ser poder, porque en últimas pues esa es la apuesta de todo partido político. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para Antonio, Álvaro, por supuesto David, por su invitación, muchas gracias, y a Victoria, camarada de lucha y de ideas. Pues, a ver, decirles que en general encontramos varias coincidencias en lo que han planteado tanto Álvaro como Antonio. Yo trataría de agrupar, digamos, como los retos, los desafíos que tenemos frente a la implementación de los acuerdos y la reincorporación política en dos aspectos. Unos que tienen que ver con la implementación propiamente dicha del acuerdo, y que se resume, digamos, en la resistencia que hay de parte de un sector. Personalmente yo no creo que sea mayoritario, es un sector minoritario, pero con mucho poder económico y político todavía en este país, y que ha logrado, mediante el engaño y la manipulación, generar, sí, una fuerza que se resiste, digamos, a la implementación de los acuerdos, porque de alguna manera ve en la implementación de los acuerdos el comienzo del fin de su hegemonía política, económica, social, y lo ve como una amenaza, digamos, para ese poder que han ejercido de dominación, y eso ha generado, digamos, el mayor desafío que tenemos en este momento, no las FARC, sino yo diría que el conjunto de la nación colombiana, porque se trata de entender que el acuerdo de paz que se firmó no es un acuerdo para las FARC, no es un acuerdo que atañe exclusivamente al Estado colombiano y a las FARC, es un acuerdo que va dirigido a beneficiar la totalidad de la nación. Y por eso el mayor desafío, yo diría, en este momento es que el conjunto de las fuerzas sociales y políticas de este país entiendan que estamos ante una coyuntura histórica que es decisiva y determinante. Nosotros estamos logrando poner fin a una confrontación de más de medio siglo, en lo que se refiere solo a las FARC, pero que es una confrontación que viene, digamos, prácticamente desde los inicios de la construcción nuestra como nación. Y por eso el reto más grande que tenemos es vencer esa resistencia, que se expresa en cada uno de los aspectos de los acuerdos. Si vemos en el tema de la tierra, por ejemplo,
uno no se alcanza a imaginar cómo vamos a vencer esos obstáculos que seguramente se van a atravesar en los desarrollos legislativos que permitan que, sin ser una reforma agraria revolucionaria, se avance por lo menos en poner en manos de unos campesinos que están necesitando unas hectáreas de tierra para poder producir, para poder incorporar su trabajo al mercado nacional. Ahí tenemos un reto, porque seguramente que ese sector latifundista que ha detentado históricamente las mejores tierras de este país se van a oponer, como se van a oponer y se están oponiendo al avance de la apertura democrática. Entonces, ese sector se opone tanto al tema de la implementación del punto 1 de la reforma rural integral, pero también se va a oponer y se está oponiendo a la reforma política. Entonces, esos desafíos están ahí latentes. Tenemos por delante el desafío de la implementación del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Imagínense ustedes cómo desde la propia institucionalidad, es que estamos enfrentándonos a un fiscal, por ejemplo, que se ha opuesto a que se cumpla un aspecto esencial de los acuerdos, y es que se cree una unidad especial dedicada a investigar el fenómeno del paramilitarismo. Y nosotros sabemos que una amenaza latente que impide y se puede convertir en un obstáculo fundamental para la implementación de los acuerdos es el asesinato sistemático de líderes sindicales, populares, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras. Y entonces uno dice, si el poder de semejante ente que es la Fiscalía se atraviesa en la creación de una unidad que tiene como destino el control, por lo menos la investigación de ese fenómeno, entonces ahí hay un desafío muy grande, digamos, porque son expresiones de esa resistencia. Pero está también el otro desafío, y es el de rodear de garantías no solamente a quienes estamos dando el tránsito de la actividad político-militar a la actividad política legal. Es que se trata, y en el acuerdo está establecido, que hay que darle garantías también al conjunto del movimiento social popular colombiano, que viene siendo sistemáticamente asesinado, eliminado. Entonces son realmente muchos los desafíos que tenemos. La necesidad de que desde el gobierno y el Estado se entienda, por ejemplo, que si estamos ante la posibilidad cierta de, mediante la implementación del acuerdo, modificar la política antidrogas que fue impuesta, entre otras cosas, por intereses extranjeros, y brindarle a partir de allí, de la implementación del acuerdo del punto 4, la posibilidad a las miles de familias colombianas que se han visto obligadas a recurrir a esos cultivos de uso ilícito para poder subsistir, salir, digamos, de ese círculo vicioso que los mantiene atados al problema de las drogas. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser posible que haya gente todavía en este país que después de 30 años del fracaso de esa política esté pidiendo que se retorne, digamos, cuando hay en este momento ya más de 80.000 familias colombianas han firmado voluntariamente su adhesión a ese proceso de sustitución voluntaria y concertada de los cultivos? Entonces miren cómo esas fuerzas que se resisten se oponen a la implementación de cada uno de los puntos del acuerdo. Esa resistencia tenemos que vencerla. Esa resistencia solo será posible vencerla si los distintos sectores de la sociedad colombiana entendemos que esos acuerdos no son para las FARC, que esos acuerdos son para el conjunto de la sociedad colombiana. Nosotros desde las FARC siempre hemos entendido que esos acuerdos son sobre todo banderas de lucha y de movilización. Nosotros estamos convencidos de que la posibilidad cierta de que esos acuerdos se conviertan en una realidad va a depender de que los sectores interesados en la ampliación de la democracia, en el fortalecimiento, digamos, de las posibilidades de construir una verdadera nación, nos unamos y conformemos un bloque de fuerzas que logren, digamos, arrinconar estos sectores que se oponen a la paz. Entonces digamos que ese es un tipo de desafíos, y nos enfrentamos al otro tipo de desafíos que tienen que ver con lo que planteaban Antonio y Álvaro. Es decir, es como en las coyunturas de la firma de acuerdos de paz siempre se ha generado, digamos, una posibilidad cierta
que los sectores que hemos tenido que recurrir a la utilización de las armas, que los sectores democráticos, los sectores que hemos luchado históricamente por la paz y las transformaciones estructurales, tengamos como un pico en la opinión pública. Nosotros creemos que eso también se puede generar, digamos, a partir de este momento, que entre otras cosas coincide, digamos, el inicio de la implementación de los acuerdos con una campaña electoral. Entonces allí tenemos un reto muy grande que hace relación ya a estos sectores, digamos, democráticos, progresistas, revolucionarios, de cómo logramos en ese ambiente político que generan los acuerdos, conformar una verdadera fuerza que se convierta en el centro de una convergencia nacional, que vaya más allá de los sectores de izquierda. Nosotros sí creemos que el momento actual va a necesitar, obviamente, la cohesión, el agrupamiento de los sectores de izquierda, indudablemente. Tenemos que ser el núcleo de atracción, pero que debemos atraer hacia esa convergencia otras fuerzas que se denominan de centro, que de alguna manera también están interesadas y sienten la necesidad de la implementación de los acuerdos y de construir un bloque de fuerzas alternativas que nos lleven a acariciar en el 2018 la posibilidad real y cierta de un gobierno de convergencias, de un gobierno de transición, que abrazando la implementación de los acuerdos siente a su vez las bases para avanzar no solamente a la implementación, sino también a plantearse la necesidad de unas reformas estructurales que garanticen que la paz no termine solamente en el silenciamiento de los fusiles, sino que la paz sea precisamente una construcción que parta de llevarle a los colombianos humildes, a quienes han estado históricamente postergados, la justicia social. Y eso se llama infraestructura social en los territorios, educación, salud, vivienda, trabajo. Esa es la paz, esa es la verdadera paz, pero eso solamente va a ser posible construirla si realmente conformamos ese bloque alternativo, elegimos un gobierno de transición que siente las posibilidades de esa construcción de una paz como está concebida, digamos, en los acuerdos de La Habana. Entonces son, digamos, como esos dos tipos de desafíos y de retos que tenemos en este momento, y en ese marco estamos nosotros. Hemos desarrollado, digamos, un proceso de 4 meses de discusión interna, donde estamos buscando la forma de percibir y de captar el anhelo y el sentir del pueblo colombiano para ofrecerle, a partir del 1 de septiembre, fecha en que aspiramos a hacer el lanzamiento del nuevo partido, de nuestra propuesta política, una alternativa que ponga en manos de los sectores desposeídos de este país, de los sectores interesados en la ampliación de la democracia, unas banderas de unidad, unas banderas de aproximación que nos permitan jugar un papel decisivo en este proceso de convergencia nacional. Entonces, acabamos de salir en el día de hoy de clausurar un pleno del Estado Mayor que de alguna manera ha hecho el balance de lo que ha sido esa rica discusión interna, en una demostración además, digamos, del ámbito democrático interno que hay en este momento en las filas de la insurgencia de las FARC, y nos abocamos entonces a agotar en el transcurso de las próximas 4 semanas el proceso de convocatoria del Congreso que le debe dar nacimiento a esa nueva propuesta política producto de los acuerdos de La Habana. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Antonio. Creo que hemos tenido un panel general muy interesante. La compañera Victoria Sandino ha hecho mucho énfasis en que esta debe ser una propuesta política que llegue a esa Colombia profunda, que logre interpretarla, un proceso de reincorporación política también en el que pueda llegarse a todas esas personas que no votan en el país, que evidentemente hay que luchar por la plena implementación del acuerdo de paz, y en esa perspectiva pues también allí claro el tema de la reforma política hace, digamos, también énfasis en la necesidad de ese gobierno
de transición en el marco de una convergencia. Álvaro Villadraga hace, digamos, un énfasis importante en ese momento histórico, en ese hito que fue la Constitución de 1991, que de alguna manera empezó a ayudar a romper el bipartidismo, los aportes que desde las alcaldías, los consejos, desde la institucionalidad se ha hecho también en el marco de los procesos de paz anteriores, pero también, digamos, las dificultades de consolidar un proyecto unitario. Y frente a lo actual, pues hace un llamado especialmente al tema de las garantías materiales de seguridad de los integrantes, y evidentemente también de construir un proyecto de convergencia que avance en una perspectiva unitaria. Antonio Sanguino también, digamos, plantea diversas experiencias que quizás hoy no son tan recordadas, pero que son vitales, como esta de las circunscripciones también a propósito especiales de paz, todo ese periodo que fue difícil de pasar de ser una agrupación que ha decidido firmar un acuerdo a convertirse en el marco de un proceso más amplio que fue el PDI, parte de una mayoría en Bogotá, de ser gobierno, y también de los aportes que allí, digamos, se trazan, pero también pone el acento en las dificultades que hay hoy, la importancia de construir un proyecto político que sea de mayorías, que logre construir la paz y que sea una perspectiva convergente. Y el compañero Carlos Antonio Lozada pues plantea dos grandes bloques de las dificultades, una propia de la implementación del acuerdo, por estos sectores que siempre se han opuesto a la paz, por el latifundio, por el militarismo, por sus ventajas políticas producto de las reglas de juego actuales, pero también los retos que hay en términos de construir un proyecto político que logre ser el centro de una convergencia, que vaya más allá de la izquierda, que logre aprovechar este momento político que crea el acuerdo de paz, y también nos cuenta un poco de ese proceso interno que está haciendo las FARC para hacerle una propuesta al país. Saludamos a las personas que nos están viendo en este momento por Facebook, a quienes nos escuchan y nos ven también por Contagio Radio, a quienes agradecemos por ayudarnos a difundir este ejercicio. Hay unas preguntas de internet, ahorita las vamos a leer, y queremos darle un poco la palabra a ustedes también, muy corto eso sí, porque pues digamos la idea es que podamos avanzar rápidamente. Entonces yo creo que ahí sí nos autorregulamos, pero yo diría 1 minuto, 2 minuticos para que hagamos alguna pregunta muy concreta. Entonces tienen ustedes la palabra. Atrás, alguien está pidiendo la palabra, aquí 2. Comenzaríamos entonces con estas 2. Tres punticos voy a plantear. El primero, compartir, es un testimonio de compartir que no creí que iba a alcanzar a vivir este momento, porque mi paso después de una experiencia en el Caquetá, mi espacio en la ciudad, me llevó a ver la distancia tan grande que había entre el habitante urbano y lo que pasaba en esa otra Colombia. Y tuve que vivir varios años de un silencio sistemático en un proyecto político muy interesante, que era el Polo Democrático Alternativo sobre el problema de la insurgencia en Colombia. Y por eso mi respeto toda la vida a una actitud y a una postura como la de Piedad Córdoba, que siempre mantuvo una posición de enfrentar la estigmatización al tema de la insurgencia. Entonces, mis felicitaciones por ese trabajo de estar aquí sentados hoy, producto de todo ese esfuerzo y esa decisión y voluntad política de ustedes. Segundo, felicitarlos por la estrategia comunicativa, porque ustedes están a través de las redes, a través de los medios, utilizando los videos, acercando a la gente a la condición humana y a la decisión política que ustedes representan. Y eso me parece que es muy importante. Segundo punto que quiero tocar, me parece fundamental que ese proceso de construcción y de la presentación de la organización política se haga con espacios como este, en muchos territorios de las ciudades donde más distanciados están y más estigmatizados y mediados por los grandes medios de comunicación. Ojalá podamos llevar esto a las localidades. Tengo unas preguntas muy concretas finalmente para compartir y para escucharlos a ustedes. La primera, el tema del proceso de organización del partido
Esa es otra felicitación, el que hayan insistido ustedes en un centro de pensamiento, porque mientras la derecha gasta 24 horas a gente pensando y construyendo estrategias, a veces nosotros perdemos ese norte y no valoramos lo que es ese trabajo, ese centro de pensamiento que ustedes plantearon dentro de los acuerdos y como parte de la organización es fundamental. Y en ese ejercicio el proceso de construcción del partido tiene que simultáneamente, como se ha planteado, en la relación con las demás organizaciones, mantener esa comunicación. Quisiera saber qué estrategia tienen ustedes para ese proceso. El segundo aspecto que quiero tocar es que nosotros, cuando tocamos estos temas de la paz, hablamos internamente de Colombia, de las amenazas internas, pero hoy en día el tema internacional es un tema decisivo, y lo que está pasando hoy en Venezuela, el domingo, lo que va a pasar en Venezuela también va a incidir en nuestro futuro. Entonces quisiera saber, frente a esos temas internacionales, cuáles son los desafíos que ustedes consideran que tiene no solo el partido, sino todo este movimiento de convergencia política. Gracias. Aquí adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Wilson Zárate. Yo estoy en la zona del sur de Bolívar. Quisiera preguntarle concretamente a Carlos, aunque no se planteó ahora, pero el moderador lo planteó en un principio, que se iba a hablar de la minería en diferentes zonas del país, y otra, las zonas que dejó la FARC en el sur de Bolívar y que en este momento las están ocupando los paramilitares. Específicamente, yo estoy en Montecristo, Barranco de Loba, San Martín de Loba y Morales. Me gustaría saber qué sucede con esas zonas que dejó la FARC y la están ocupando los paramilitares. Igualmente lo de la minería ilegal, ¿no? ¿Qué tan considerado es ilegal? ¿Sí? Si son mineros artesanales y en esas zonas hay grandes minas como la de Pueblito Mejía, que queda en el municipio de Barranco de Loba, y según la prensa y todo, el dueño es un paramilitar. El alcalde de este municipio, de Barranco de Loba, de Barranco de Loba, hace 3 meses lo capturó la fiscalía, lo trajo y está aquí en La Picota por ser un jefe paramilitar, siendo el alcalde del municipio de Barranco de Loba. Gracias. Vale, allá 3. Sí, tú. Leemos las que están en internet y seguimos. Buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Diana Sánchez, de Iglesia de la localidad de Fontibón, del partido Alianza Verde. Bienvenido, concejal Sanguino, y todas las personas que están acá, Carlos Antonio Lozada y Victoria. Específicamente he venido desarrollando más de 4 meses. Yo fui una de las que hice el movimiento, obviamente con el partido Alianza Verde, en el proceso del sí y el plebiscito, porque estoy de acuerdo que este país colombiano y nuestros hijos deben de vivir otra historia. Si bien es cierto, no podemos negar obviamente la historia y debemos de hablar de ello para hablar obviamente del conflicto, del posconflicto y el acuerdo de paz que hoy se implementa desde el Congreso Nacional de la República en manos de las voces de paz. Y yo como de Iglesia estoy comprometida 100% y estoy segura que si nosotros cada uno sumamos este proceso, somos más cada vez en este movimiento. Y desde las localidades, no solamente desde la localidad de Fontibón, me ha apropiado en otras localidades para poder trabajar de los consejos de paz, esas implementaciones, y que la gente conozca de primicia todo lo que se habla de aquí. Y solamente una estrategia que hoy he radicado y que he hecho procesos durante 4 meses, ir a los territorios, que conozcan de ustedes, que conozcan de los seres humanos, pero más allá de eso es que conozcan la verdad de lo que pasa. Y sé que pues hay unos comisionados dentro de los territorios que hablan del proceso de paz, que sean latentes de los de territorios, no solamente desde las conferencias de la ciudad, sino también desde allá. Y hemos tenido la oportunidad de ver varias personas en movimientos para poder conocer de cerca al ser humano que vivieron esa historia y que hoy también hablan de una paz para los colombianos. Y me pregunta específicamente, es para Victoria.
Sé que en tu historia has trabajado con el Congreso de las Mujeres Farianas y quisiera saber cuándo, a partir de que nazca el partido político de las FARC, van a hacer el primer encuentro de mujeres farianas en la ciudad, que sería bastante importante, y que ahí yo me sumo contigo a este proceso, con también mujeres de la sociedad civil que no han vivido esa historia, y podemos intercambiar diferentes aspectos de vida, de historia, de todo lo que pasó antes, después y de ahora. Y me parece importante, Victoria, que podamos plantear cuándo podría ser ese encuentro, porque sé que las mujeres farianas, como las mujeres de la sociedad civil, tenemos muchos derechos y somos importantes en esta ciudad, que es nuestra república hermana colombiana, que realmente tenemos que tener mujeres líderes, lideresas que participan en estos escenarios tan importantes como es el proceso de paz. Básicamente, muchas gracias. Bien, a todos y todas, muchas gracias por las preguntas. Vamos a leer algunas que nos han llegado de internet. Dice Sandra Milena Velázquez. Bueno, así resumidamente, ella plantea que le estamos dando mucho énfasis en esta charla, quizás en el proceso de paz. Interpreto de su pregunta al tema de la representación política, pero ella pregunta por los prisioneros políticos, o sea, cómo están ellos, a propósito además de la huelga de hambre reciente y las dificultades que ha habido con la implementación de la ley de amnistía. David Patiño pregunta: ¿a cuál partido de izquierda actual en el mundo puede parecerse el nuevo partido de las FARC? Y Jairo Grisales pregunta al conjunto de panelistas ¿a cuál candidatura presidencial le van? Esa es ahí como una... Muy difícil en las preguntas. Muy difícil. Y bueno, entonces por garantías democráticas, la regla de juego aquí siempre es que se invierte un poco el orden de la intervención para que puedan un poco escucharse. Entonces comenzaríamos con el compañero Carlos Antonio Lozada y concluye Victoria. Sobre las preguntas que se han hecho. Bueno, nuevamente muchas gracias. A ver, comienzo un poco refiriéndome al tema del paramilitarismo en los territorios, no solamente del sur de Bolívar, sino en general varios territorios donde anteriormente operábamos nosotros y que han ido de alguna manera siendo ocupados por fuerzas paramilitares en este momento. El acuerdo sobre el fin del conflicto, donde se habla, digamos, del tema de la dejación de armas, tiene una parte muy importante, y es precisamente lo que tiene que ver con el acuerdo para el combate a las, como se denominan en el acuerdo, organizaciones denominadas sucesoras del paramilitarismo. Nosotros consideramos que ese acuerdo no ha sido suficientemente analizado, digamos, en el valor que tiene, en el sentido de que por primera vez, en ese acuerdo, por primera vez, se está poniendo en manos del Estado colombiano una verdadera herramienta estratégica, que si logramos implementarla, puede acabar definitivamente ese fenómeno del paramilitarismo. Por una razón muy sencilla. Nosotros en La Habana discutíamos lo siguiente: el problema de la dejación de las armas no es simplemente la dejación de las armas de la insurgencia, es que aquí en Colombia hemos utilizado armas para el ejercicio de la política, distintos sectores, comenzando por el propio Estado que utilizó y utiliza las armas que la sociedad ha puesto en sus manos para que defiendan la soberanía, los recursos, la integridad territorial, al servicio de la política interna de determinados sectores. Pero no ha sido solo eso, es que también el Estado se ha valido de las armas del paramilitarismo, del paraestado. Entonces nosotros decimos, ese acuerdo de dejación de armas tiene que involucrarnos absolutamente a todos, no puede ser una de las partes, porque si no, no va a haber paz, no va a haber paz. Entonces, dentro de esa lógica, en el acuerdo sobre garantías de seguridad y el combate a estas organizaciones, se hace un diagnóstico, en el sentido
de que a veces nosotros nos limitamos a ver el fenómeno del paramilitarismo expresado en los grupos y las bandas que hacen presencia en los territorios. Ese no es el fenómeno del paramilitarismo. El paramilitarismo tiene un punto de partida y es una concepción ideológica, es una doctrina que convirtió a todos los colombianos que hacen oposición ya no solamente política, sino a determinadas políticas del Estado, del establecimiento, de los distintos gobiernos en enemigos. Entonces, por eso aquí se dice que necesariamente en el marco de la implementación de la paz, en el marco de la construcción de la paz, hay que modificar esa concepción, esa doctrina de seguridad nacional y comenzar a construir una nueva doctrina de seguridad para tiempos de paz, que deje de ver como enemigo a todos aquellos que luchamos y buscamos transformaciones, que nos oponemos a determinadas políticas de los distintos gobiernos. Por ahí hay que partir, porque es que ese ha sido el pasto sobre el cual se han cimentado, digamos, la construcción y esas estructuras paramilitares. Pero es que el fenómeno del paramilitarismo también tiene una expresión política en los territorios y se da en la existencia, digamos, de esas castas que se han adueñado del poder político en las distintas regiones y que han usufructuado los dineros públicos, que han saqueado las arcas de los municipios y de los departamentos, como sucedió y todos nosotros conocemos con el tema del impuesto de la salud. Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo dirigido, digamos, hacia esos sectores. Pero es que tiene también expresiones económicas el fenómeno del paramilitarismo en los territorios, a través de la economía, digamos, ilegal, no solamente del narcotráfico, sino de la minería, pero no de la minería artesanal, sino de la gran minería. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que pasen dragas, semejantes máquinas, por las narices de las autoridades y no impidan, digamos, el paso de esas maquinarias? Entonces, ahí hay una expresión económica y financiera, digamos, del fenómeno del paramilitarismo. Y está indudablemente la base social que han logrado crear en las zonas de influencia de estos grupos. Entonces, la estrategia del combate a esas bandas es la que tiene que garantizar la implementación del acuerdo que habla de todos estos aspectos, es el que finalmente va a determinar que se pueda acabar con ese fenómeno. Pero como sucede con el caso de los prisioneros y como sucede con el caso de todos los acuerdos, por el hecho de que estén contemplados allí, consignados en el documento que se firmó, no quiere decir que eso ya está cumplido o que se va a cumplir. Por eso en la intervención anterior les decía, para nosotros los acuerdos son banderas, motivos de lucha y de movilización que nosotros estamos poniendo en manos del conjunto de la sociedad colombiana. Ese acuerdo del combate contra el paramilitarismo hay que hacerlo cumplir, pero solamente la unidad, la lucha, la movilización del conjunto de los sectores, el acompañamiento de la comunidad internacional es lo que va a permitir que finalmente el Estado se vea obligado, que finalmente esas fuerzas que se oponen a la implementación de los acuerdos se vean obligadas a tener que ir cediendo. Es decir, la paz ahí es que imponerla, la paz ahí es que conquistarla. Hemos dado un paso muy significativo cuando firmamos los acuerdos, cuando hemos ido avanzando, cuando ya hoy podemos decir, por lo menos en lo que hace relación al enfrentamiento entre la FARC y el Estado colombiano, han cesado los muertos. Desde luego que eso es muy importante, pero lo otro está por conquistar. Y en el tema de los prisioneros, pues igualmente, nosotros seguimos insistiendo en que así como una de las partes, en este caso nosotros, la insurgencia, hemos dado demostraciones inequívocas de voluntad, de avanzar en el cumplimiento de nuestros compromisos, aún sabiendo que el Estado y el gobierno colombiano no han logrado cumplir sus compromisos, pues se tiene que convertir ese hecho también en un factor de presión para que finalmente, no solamente los integrantes de la FARC, es que en el acuerdo se contempla también la liberación de la totalidad de los prisioneros de conciencia, de los miles de colombianos que están calculados en más de 9.000 colombianos que están en este momento prisioneros por participar en la protesta social. Ellos también tienen que salir, ellos también tienen que beneficiarse de la implementación del acuerdo,
porque así está contemplado. Entonces, también decimos nosotros, hay que hacer conciencia que no se trata simplemente de que se pronuncien las FARC, de que se pronuncien los prisioneros de la FARC, de que la FARC exija la liberación de sus prisioneros. Es que el movimiento social también tiene unos prisioneros. Hay muchos colombianos que están tras las rejas por haber participado en un paro, en una protesta. Ellos también tienen que salir, para ellos también tienen que ser los beneficios de la paz. Pero está demostrado de que eso hay que lucharlo, eso hay que pelear. Y antes de darle la palabra al siguiente, termino con esto. El problema de la estrategia política nuestra, digamos, en lo que tiene que ver ya con la organización y la estructuración del partido. Nosotros ¿a qué partido se debe parecer? Le resumo la discusión del pleno que acabamos de clausurar en el día de hoy sobre este tema en una frase de Simón Rodríguez: inventamos o erramos. No puede parecerse a nadie distinto a lo que necesita el pueblo colombiano. Aquí no podemos trasladar fórmulas, recetas. Es algo que tenemos que inventarnos todos los colombianos. ¿Qué partido, qué propuesta política? Por eso nosotros salimos de una etapa de discusión interna y lo que vamos a salir es hacerle una propuesta al país de construcción, de que abramos un debate que nos permita crear el instrumento, la herramienta que necesita esta coyuntura histórica precisamente para que la propuesta que surja de esta posibilidad que nos abre el Acuerdo de La Habana logre llenar ese espacio que está necesitando el pueblo colombiano para salir, digamos, de este círculo vicioso que nos han mantenido durante más de 200 años. Por eso la invitación es al conjunto de las fuerzas. Nosotros hemos llegado a avanzar en esto, mire, aún en la perspectiva de esta campaña electoral, estamos dispuestos a no lanzar un candidato a la presidencia desde nuestra propuesta, pero sí a meterle el hombro a esta campaña electoral en función de que encontremos entre todos, no tenemos un candidato en este momento, en que entre todos nos demos a la tarea de encontrar no una persona, sino cuál puede ser ese colombiano que se ponga al frente del desarrollo de una propuesta política, de un programa de gobierno de transición. Para nosotros lo fundamental es, pongámonos de acuerdo en cuál sería ese programa de implementación de los acuerdos y de construcción de la paz, y cuando tengamos ese programa, busquemos la persona. Nos parece que por ahí debe ser el camino. Bien, sigue el compañero Antonio Sanguino. Yo quiero, además de las preguntas, eso presidencial, que es bien interesante para Antonio, porque él sí tiene precandidato presidencial. Bueno, Antonio, viene la discusión sobre la reforma política, que es clave para la reincorporación política y para la apertura democrática en Colombia. ¿Qué ambiente le ves? ¿Cómo la ves? Además de las otras preguntas. Bueno, para empezar por lo último, la reforma política. En el día de ayer creo que fue una reunión con todas las bancadas parlamentarias de todos los partidos que estamos, incluyendo Voces de Paz, que estamos comprometidos en sacar una reforma política que empuje, digamos, el espíritu de apertura democrática que trae el acuerdo con la FARC, que se tramite por la vía fast track y que no solo favorezca la ampliación de los espacios políticos que trae como espíritu, repito, el acuerdo, sino que además permita proteger a las fuerzas políticas alternativas que hemos existido hasta ahora en el debate político colombiano. Y estuvimos discutiendo entre todos cuáles deberían ser los énfasis con los cuales nosotros vamos a concurrir al debate parlamentario, porque al fin y al cabo la reforma, el proyecto de reforma que ha presentado el gobierno, pues va a estar sometido a un pugilato y a una negociación en el Congreso de la República, sobre todo después del pronunciamiento de la Corte, que abrió la ventana a que los proyectos que vienen de la Comisión de Seguimiento entre el gobierno y las FARC
o los proyectos que el gobierno lleva a consideración por la vía fast track sean sometidas a reformas y a modificaciones por parte del Congreso. Y digamos, con mucho realismo, con mucho pragmatismo, dijimos, insistamos en 3 cosas fundamentales. Primero, las coaliciones. Ese es un punto de oro para nosotros. Las coaliciones ya están en la Constitución del 91, pero hay que reglamentarlas. Porque claro, podemos pedir que se implemente o se acepten las coaliciones tal como está formulado en la Constitución del 91, en la Constitución Nacional, después del debate del equilibrio de poderes en el Congreso. Pero hay problemas que no están resueltos allí en esa disposición constitucional. Por ejemplo, las personerías jurídicas de los partidos. Claro, las FARC va a tener asegurada en virtud del acuerdo una personería jurídica por 8 años, pero nosotros habíamos discutido y acordado con el gobierno que en este periodo de transición de 8 años las personerías jurídicas de los partidos que hoy existen legalmente en Colombia se mantuvieran independientemente del número de votos o del cumplimiento o no del umbral electoral. Y ese es un asunto que nos parece importante. Ese periodo de transición para estas fuerzas políticas, un escenario de coaliciones para listas a Congreso de la República y a corporaciones públicas en el 18, en el 19 y hacia adelante. Y tercero, insistimos también en la necesidad de, se me olvidó ya el tercer punto, pero fundamentalmente las coaliciones, garantía de la existencia legal de los partidos y digamos una revisión del umbral electoral también para asegurar que en las cámaras, en Senado y Cámara, hay una representación de estas fuerzas alternativas, minoritarias, independientes, como querramos llamarla. Nosotros, pues por lo menos esa fue la impresión que me dio, hemos logrado construir, lo sentí en esa reunión, un acuerdo básico de todas estas expresiones políticas que junto con la FARC pueden ayudar a que saquemos una reforma política, quizás no en detalle como lo quisiéramos desde el punto de vista de la apertura democrática, pero sí favorable a estas expresiones políticas y sí favorable a un escenario de convergencia y de coalición como el que queremos construir. Con eso paso al segundo punto. Claro, hay una preocupación por la implementación de los acuerdos, Antonio, es un punto clave. Porque entre otras cosas, como tú muy bien lo dices, la virtud que tiene este acuerdo en comparación con los acuerdos de los 90 es que trae cambios importantes para la sociedad colombiana en los temas, pues, en el tema de víctimas, en el tema agrario, en el tema de lucha antinarcóticos, en reformas, bueno, ya tenemos un estatuto de la oposición y una reforma electoral, etcétera, etcétera. Pero ese es solo un punto de un programa de transición. Ese es solo un punto. Por muy generoso que sean los acuerdos en términos de cambios para el país, hay otros cambios que no están en el acuerdo. Y entonces la discusión, yo estoy de acuerdo contigo, que tenemos que dar entre los distintos sectores independientes del centro democrático del país, no del centro democrático de Uribe, digo del centro político y de la izquierda, es cuáles son los mínimos de un programa de transición. Nosotros, por ejemplo, en la Alianza Verde hemos dicho, un mínimo de ese programa de transición es la implementación de los acuerdos de transición. Otro mínimo, la lucha contra la corrupción. Nosotros tenemos la integridad moral y ética para liderar desde un gobierno una lucha sin cuartel contra la corrupción en el país. Yo he ido a la costa y uno en la costa tranquilamente, sin mucho esfuerzo puede hacer, ¿no? En el Caribe puede hacer la lista de los 10 escándalos de corrupción que afectan a la gente del Caribe colombiano. Reficar, Navelena, la Ruta del Sol, Canal Isabel II, el programa de alimentación escolar en La Guajira. Hay 2 departamentos colapsados institucionalmente por cuenta de la corrupción en La Guajira, en el Caribe, La Guajira y Córdoba. Entonces, el tema de la corrupción es fundamental. Toda la agenda social. Bueno, tenemos que hacer un inventario de esa agenda social que podemos empujar en una transición democrática en Colombia. Y finalmente, cambio climático.
cambio climático, que le pega al corazón del modelo de producción, ¿no?, y del modelo económico del país. Es un modelo extractivista, es un modelo que fundamenta el crecimiento de la economía del país sobre la minería. La gran minería, es que el problema de la minería en Colombia no solo es la ilegal, ¿no?, y como tú decías, no solo es la artesanal, es la gran minería legal. En Bogotá hay 90 explotaciones mineras, no, hay 106, 90 ilegales, pero las legales, la de la Fundación San Antonio, la de Holcim y la de Cemex, pues producen unos efectos devastadores en el sur de Bogotá, en la cuenca del río Tunjuelo. Son 500.000 ciudadanos que viven en la cuenca del río Tunjuelo. Entonces, yo creo que hay que avanzar en el programa. Pero la otra, con esto termino, la otra pregunta que hay que hacerse, compañeros y quienes nos escuchan, es ¿cuál es el eje de la campaña? Porque, y esa es una discusión que tenemos nosotros internamente en el partido, en la Alianza Verde, que yo se las quiero socializar a ustedes también para que sea un problemita de todos nosotros. ¿Cuál es el eje de la campaña? El eje de la campaña es la paz versus la guerra en el 18. Ese es el eje que nos permite derrotar a esa derecha reaccionaria, oscurantista, que encabeza Uribe, Ordóñez y Marta Lucía Ramírez y Pastrana. Porque ya perdimos una elección con esa derecha, que fue la del plebiscito. Entonces, si queremos ganar, no solo tenemos que pensar un mensaje político para el país, un programa mínimo, ¿no?, que recoja nuestras, aspiraciones históricas, pero que también se conecte con los tiempos de hoy, sino que tenemos que pensar estratégicamente la coyuntura del 18 para ganar la presidencia y para ganar un bloque parlamentario que empuje los cambios en el país, ¿no? Es más, nosotros tenemos que pensar una convergencia no solo para el 18, sino para el 19, para el 22 y para el 26. Es que los otros piensan en esa perspectiva. Así piensan el poder, las élites en el país. Y yo lo digo, y con esto ahora sí termino, pues pensar el eje y pensar en una convergencia, digamos, tan amplia que permita neutralizar esa amenaza de esa derecha, que es una derecha muy parecida a la derecha de Laureano y María Cristina Pérez de la mitad del siglo XX. Es que estamos enfrentados, digamos, no solo a la amenaza de que el acuerdo quede, digamos, a expensas de un gobierno enemigo de este acuerdo, de este proceso de paz, sino de todas las conquistas democráticas que hemos logrado en el último tiempo en Colombia y de la posibilidad de cambios hacia adelante a la sociedad colombiana. Entonces yo creo que el eje de la campaña es un punto clave, ¿no?, junto con el programa que nos permita crear una convergencia que sea capaz de ganar en el 18 y de ofrecer un grupo distinto del país. Bueno, muchas gracias. Profesor Álvaro, lo mismo, las preguntas que están, pero el otro día compartimos un café sobre el tema del punto 3.4, estaba el profesor Villarraga, y creo que usted nos cuente un poco cómo ve esa normatividad brevemente frente al tema de la incorporación, fin del conflicto, punto 3.4. ¿Cómo lo ve? Bueno, primero en tu pregunta específica, creo que en resumen, más allá de lo que hemos conversado en un sentido, digamos, convergente sobre la reincorporación política y las garantías, resumo en 3 propuestas. En primer lugar, más allá también del acuerdo de paz, pero en aplicación de sus contenidos, es necesario que el país tenga una política de paz coherente, nacional, permanente, participativa. Están mandados a recoger los documentos COMPES, la política pública. Creo que el mismo acuerdo de paz permite inferir una serie de desarrollos en política pública. Creo que han existido también dinámicas de construcción de paz desde sociedad civil, desde comunidades en resistencia, desde experiencias institucionales, desde alianzas, por ejemplo los PDTs.
rodear la implementación del acuerdo es también magnificar las acciones de construcción de la paz desde la sociedad y desde el Estado. Y está por desarrollar una importante y actualizada política de paz, que es todo un tema por conversar. En segundo lugar, se necesita una ruptura con las políticas de la guerra, heredadas. Después de las políticas de la paz de los años 90, en el 2002 se impuso una política de guerra que incluso instrumentalizó una supuesta política de paz, no solamente precaria, sino fracasada. Es necesario y es un contrasentido implementar una reintegración con la vigencia que muy bien conoce Antonio aquí también, de contenidos como el decreto 128 y el decreto 2767, enfocadas a la contrainsurgencia, la instrumentalización de población desmovilizada a favor de acciones violentas de cooperación en términos de guerra con la fuerza pública, pago de recompensas, un tema que hasta moral y éticamente ha sido refutado desde esa época, hecho rechazado por informes de la Procuraduría, hablo desde los años 2000, hecho rechazado por la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos, incluso quienes ejercimos procesos de paz cuando se da esa ruptura de guerra. Es un contrasentido mantener ese dispositivo de estímulo a las deserciones. Incluso el gobierno fue incoherente en la fase final de la concentración, estimulando aún adhesiones inclusive de personas de las FARC y con maniobras cuando ya había reglas de juego y cosas convenidas. En ese sentido, digamos, hay que revisar la legislación, los decretos, las políticas. No se trata de una adhesión pasiva de la experiencia de la ACR, hoy ANR. Creo que eso pasa luego por una recomposición y una revisión a fondo de muchos elementos. Creo que el Estado debe sufrir una serie de transformaciones inspirados y acompañando el implementamiento del acuerdo, pero yendo mucho más allá. La reforma de la fuerza pública en un sentido democrático y de construcción de paz, y una reintegración ahora con nuevos desarrollos y con nuevos mecanismos e instrumentos legales y administrativos para la reintegración, en donde no va a repetir aquí, hay elementos muy valiosos de mayor dimensión territorial, social, de las diversidades, de la inclusión, inspirados en el acuerdo con las FARC, pero que necesitan también unos reflejos de ese norte. Y agrego a las políticas del orden general tres elementos rápidos de las varias intervenciones y preguntas. Primero, la coincidencia en el tratamiento del fenómeno paramilitar y narcoparamilitar. Ese es un fenómeno que comparto con Carlos, no es simplemente de unos grupos armados. Yo creo que aquí hay un debate que lleva 2 décadas muy encendidas, ese debate. Aquí hay un fenómeno de fondo, un fenómeno múltiple, de doctrina, de legislación, de medidas administrativas, de dinámicas políticas, de coaliciones, de recomposiciones del poder. Basta decir una cosa contundente. Tan grave ha sido el fenómeno narcoparamilitar en Colombia que tuvo gobierno nacional por 8 años, como núcleo gobernante, y que mantiene dinámicas de gobernabilidad en administraciones territoriales y locales. Y en ese sentido estamos en un problema de mucho fondo. Y en el término programático eso implica muchas cosas, y el fenómeno del combate al paramilitarismo implica muchas cosas que sería muy extenso hablar. Simplemente quiero sugerir, más allá entra incluso del necesario combate en términos de fuerza pública, organismos de seguridad, en términos de depuración al seno del Estado, tiene que ver incluso, y hay mucho consenso, incluso de formas de fórmulas, por ejemplo, de sometimiento a la justicia, fórmulas incluso de incidir y presionar hacia la legalidad, esa idea tan importante de los pactos contra la violencia y el uso de la violencia en la política es importantísimo en ese perfil. Porque creo que en la coyuntura política es claro que es necesario enfrentar la extrema derecha y con ella las expresiones narcoparamilitares opuestas a los cambios en general, opuestas
a los compromisos del Pacto de Paz y opuestas, digamos, a una modernización, y que llama a una amplia coalición. Incluso yo tengo un matiz de discusión con la tan repetida caracterización de la polarización del país. Yo creo que más que polarización hay una situación compleja, en donde, lo digo sin desbordado optimismo, pero yo creo que la gran mayoría de sectores políticos, incluso del ámbito institucional, están en posibilidad de convergencias en torno a medidas democráticas. Lo que estamos asistiendo sí es a una actitud agresiva, supremamente agresiva, de los sectores de la extrema derecha y con ellos sectores del narcoparamilitarismo. Pero estamos ante la posibilidad de que se cuaje una gran convergencia democrática. Y con eso respondo a otras preguntas. Al momento creo que a uno no le debe animar un candidato en particular. Saludo los candidatos verdes, los candidatos amarillos, los candidatos progresistas, los candidatos independientes, de toda la franja democrática y de las diversas vertientes de izquierda y posiciones de centro democrático, y creo que estamos ante la necesidad de una amplia convergencia. Esos 4 puntos explicados por Antonio, ustedes han venido liderando, que hacen parte de un acuerdo inicial de una serie de sectores. Lo que uno anhela es que haya una convergencia de esta serie de sectores, y una convergencia es capaz de tener una franja política importante. Y desde luego habrá niveles de convergencia y convergencia con otros sectores también institucionales y de otros partidos, digamos, que están a favor del proceso de paz, de su aplicación, etcétera, que van a marcar, digamos, un derrotero político. Aquellos esfuerzos de consultas, de acuerdos, de consultas, de formas de consultas, para allanar entendimiento y resolver las aspiraciones de una manera sana, y ojalá podamos tener candidatura o candidaturas unificadas de un amplio espectro y de un gran sentido unitario. Y termino, sin querer meterme en todas las implicaciones, en alguna pregunta que hacía alusión al ámbito internacional, simplemente para poner de presente ese gran respaldo internacional que ha tenido el proceso de paz, que aquí no hay que argumentarlo de ninguna manera. El proceso de paz creo que marca también, además de que otros temas van a marcar otra serie de elementos positivos en la agenda nacional en el país, creo que hay un potencial también en donde Colombia paradójicamente se convierte en un país paradigmático en el mundo cuando se han recrudecido guerras de agresión, conflictos internos en distintos continentes y en distintas circunstancias. Y de alguna manera Colombia aparece en este momento mostrando un hecho de paz contundente y teniendo el apoyo de Naciones Unidas y de muchos organismos internacionales, etcétera. Lo digo en el sentido de que también debemos ser factor de paz interna, paz en la frontera, abogar por la paz, el tratamiento político de los conflictos en otros países, incluido el caso de Venezuela, el diálogo y la solución política en el tratamiento, y me parece que este elemento de posicionamiento, desde luego sobre la base de presupuestos de soberanía, de democracia y de relacionamiento constructivo y democrático con todo ese espectro internacional favorable a las dinámicas que se están gestando en Colombia. Profe, muchas gracias. Concluimos con la compañera Victoria, y como bien se dijo en una de las preguntas, ya que Victoria pues ha venido liderando ese tema, yo creo que es muy importante también en su respuesta nos pueda contar un poco de cómo se piensa la participación política de la mujer en el nuevo partido, esto de las tesis de género que también vienen discutiendo y demás. Gracias. Bueno, gracias. Yo quisiera iniciar por las preguntas que hizo el público y por las que hicieron también a través de las redes. Uniendo y comparto lo que dice el camarada Carlos, en el sentido de a qué partido nos vamos a parecer, o a cuál nos queremos parecer, y cuál es la estrategia que tenemos para ese nuevo partido.
yo creo que es necesario decir que nuestro partido, o ese nuevo partido, tiene que estar inspirado en el amor y en los afectos. Tiene que estar inspirado en los sueños que hemos tenido desde siempre, en esos sueños de transformación de la realidad colombiana. Y yo digo en el amor porque es el amor por este país, es el amor por Colombia, es el amor por su gente, es el amor por esa Colombia que ha resistido a lo largo de todos estos años de confrontación. Y estoy hablando de esas personas que han sido, por ejemplo, desarraigadas de sus territorios. Estoy hablando de esa gente que aún permanece en los territorios y que resiste, insisto, transformando esa realidad. Y estoy hablando de las grandes mayorías urbanas que siguen soñando y anhelando un país distinto, una Colombia distinta y, claro, con mucho amor. Esos son, estoy segura, muchos de los elementos que tendrá que tener nuestro partido. Pero saben pues que estamos en el debate de las discusiones, o sea, de las tesis, tanto las tesis generales, que le hemos llamado tesis de abril, y por supuesto otra serie de elementos que están allí, como las tesis de mujer y género, que también las hemos puesto en contexto pues con muchas mujeres y hombres de Colombia. Y allí me meto un poquito con la pregunta que hace la edilesa Diana Sánchez y también con lo que tú estás planteando. El encuentro, mire, yo creo que nosotras, de manera particular, las mujeres farianas, hemos venido en un proceso de reconocimiento y reconocernos entre todas las mujeres colombianas. Hemos venido, empezando pues también por las tesis, ¿no? Las tesis de mujer y género, que la hemos venido socializando. Incluso el pasado 23 de junio hicimos una pequeña socialización acá en Bogotá, donde asistieron muchísimas personas y muchas mujeres. Allí estuvimos alrededor de unas 30 camaradas, o sea, mujeres nuestras, guerrilleras todavía, porque fue antes del 27. Y fue muy bonito ese encuentro, fue muy cálido, fue muy amoroso. Y lo hemos venido haciendo en otras ciudades. También se hizo en Medellín, en Bucaramanga, en Arauca. Próximamente se realizarán antes del Congreso, porque todos estos insumos los estamos recogiendo para presentarlos en el Congreso. Está pendiente realizarse en Tunja, en Bucaramanga, en Ibagué, en Cali va a ser el sábado, si no me equivoco, y así sucesivamente. El 18 de julio pasado acabamos de terminar un encuentro de mujeres de las FARC acá en Bogotá. Vinieron 73 camaradas de las distintas zonas veredales y de las compañeras nuestras responsables del mecanismo de monitoreo para el tema específico de género, de mujer y género, y fue una experiencia muy bonita, porque hay que decir que por primera vez un grupo significativo de las mujeres insurgentes nos encontramos para discutir no solo las problemáticas nuestras, las problemáticas de las mujeres que estamos haciendo este tránsito, sino las problemáticas en materia de reincorporación y los retos que estamos enfrentando toda la comunidad fariana, toda la familia fariana. Y bueno, ese primer intercambio, ese primer encontrarnos, esa fortaleza que pudimos compartir y ese amor que estamos dispuestas, yo salí definitivamente muy motivada de ese encuentro, porque las compañeras, no obstante a todas las dificultades que tenemos, a todos los problemas que hay incluso en las zonas, que ustedes, que Colombia entera los conoce
como es el tema de incluso van a terminar las zonas y nunca estuvieron listas. Eso es lo concreto, para mirar la dimensión del cumplimiento que tiene este gobierno. Pero bueno, no obstante a esas dificultades, no obstante a que nuestras compañeras tienen, por ejemplo, allá en las zonas y los puntos, el tema de la maternidad, y en condiciones muy adversas, hay una fortaleza y una disposición absoluta de nuestra gente de apostarle al tema de lo colectivo. O sea, si algo tenemos claro, las mujeres y hombres de la organización, de las FARC, de quienes estamos haciendo este tránsito, es ese carácter colectivo de poder seguir luchando por esos sueños que le estoy insistiendo que están relacionados con los cambios de Colombia. Y por supuesto con nuestra participación efectiva, real, en la política colombiana, no solamente al interior de nuestro partido. Nosotras y nosotros venimos en un ejercicio permanente de debate, de discusiones. Nosotras, las mujeres y estudiantes, logramos unos niveles importantísimos de igualdad al interior de la organización. Claro que tenemos elementos machistas, porque somos y venimos de esta sociedad, pero venimos haciendo unos esfuerzos tremendos por erradicarlos, por combatirlos, por luchar contra esas prácticas, a tal punto que este nuevo partido, así como lo hemos dicho ya en la conferencia, tiene que ser un partido antipatriarcal. Debe ser un partido antipatriarcal. Y ese encuentro que usted dice, lo vamos a tener. Yo estoy segura que sí. Esperemos que pasemos el Congreso y esperemos a ver cómo seguimos adelantando todo esto de la reincorporación y de la implementación efectiva de los acuerdos. Pero sí nos queremos encontrar con toda la sociedad colombiana, nos queremos encontrar con todas las mujeres colombianas, queremos escuchar todas las voces, con aquellas mujeres de los territorios, las mujeres negras, afro, indígenas, las mujeres mestizas, las mujeres campesinas, las mujeres jóvenes, las mujeres adultas, que tienen una sabiduría fundamental y que de las cuales siempre estamos aprendiendo, de estas mujeres que han luchado, de esas mujeres que los acompañaron a ustedes en el EPL, a ustedes, y que hoy siguen luchando por la paz. Por esas mujeres también nos hemos encontrado y nos hemos abrazado y lo vamos a seguir haciendo. De ellas hemos aprendido muchísimo. Eso pues en torno al tema de las mujeres. Finalmente, con lo que expresaban pues del presidente y del candidato, yo estoy completamente... Mujer también. Por supuesto, puede ser una candidata o un candidato. Pero estaremos allí, estaremos compartiendo lo que ustedes han expresado. Por supuesto que estamos de acuerdo, esa es nuestra propuesta de ese gobierno de convergencia, pero sin exclusiones. O sea, no podemos desde ahora, desde los sectores democráticos, empezar a excluir con este sí y con este no. Yo creo que eso nos resta a quienes queremos y anhelamos la paz, nos resta esa fortaleza y ese carácter democrático que tiene que tener estas nuevas condiciones, porque esta paz que estamos construyendo es justamente para ampliar la democracia, para ejercer una democracia real y profunda. Entonces, completamente de acuerdo con lo que ha planteado, incluso con los postulados programáticos o de plataforma que plantea el concejal Sanguino, no Sandino. De acuerdo, seguramente yo veo también, como lo dice el profesor Álvaro, posible esa convergencia. Yo creo que sí es posible, que tiene que ser posible, porque el tema de la paz es una obligación de toda Colombia. Y en ese sentido, por ahí otros puntitos más, puede ser un par de puntos que incluya a todo el mundo, que nos incluya a nosotras las mujeres, que somos la mitad, acuérdense, incluso más. O sea que vamos a poner, las mujeres tendremos que decidir enormemente los destinos de este país, y yo creo que hay un ambiente muy favorable para ello y una esperanza. Así que derrotaremos el miedo, derrotaremos los guerreristas y las guerreristas y los enemigos de la paz
para de verdad pasar pues por una etapa que no hemos vivido en Colombia. Esa esperanza la vamos a seguir construyendo. Bueno, muchas gracias a Victoria, Carlos Antonio, profesor Álvaro, a Antonio, a todos ustedes por venir. Este es una apuesta de reconciliación, una apuesta de paz. La construcción del nuevo partido de las FARC, la construcción de una alternativa política y poder superar la guerra por fin en Colombia debe estar acompañado de todos los colombianos y las colombianas, y creemos que lo que aquí se ha dicho el día de hoy, esa posibilidad, esa convergencia es vital para eso, y como siempre nos gusta decirlo al final de este espacio, hay esperanza en este país, hay esperanza y hay que trabajar y perseverar en esa idea del cambio y de la esperanza. Muchas gracias a Contagio Radio, muchas gracias a la oficina de prensa de Marcha Patriótica, a Jonathan, a Víctor y a todas las personas que hacen posible este café. Muchas gracias.